Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y estos acontecimientos no hacen más que subrayar lo que veníamos diciendo y que ahora parece un lugar común, ¿no? Cambiar a la sana entre comillas, ¿no? Convivencia entre las potencias a lo que parece ser una descarada actitud, ya es un lugar común decirlo, que recuerda a la Guerra Fría, ¿no? Pero los tonos cambiaron en las últimas 24 horas. Y esto lo van a ver reflejado incluso en el tema de si hay o no tropas rusas en la península de Crimea, Mar Negro. Vean la distancia de Moscú, vean lo que significa Ucrania aquí, y recordemos una vez más que cuando la Guerra Fría, esto llegaba hasta la mitad de Berlín. La OTAN sigue mostrando músculo, la Federación Rusa con Vladimir Putin al frente no ha cedido un palmo de sus posiciones y las defiende. Y veremos lo que ha ocurrido en los últimos encuentros en las instancias internacionales, porque aquí se está jugando al extremo, por ejemplo, de decirle, bueno, señores, viene Lavrov y le dice al secretario de Estado de los Estados Unidos, bueno, señores, si ustedes dicen e insisten en que tenemos tropas rusas en Crimea, ¿por qué canales suyos, le faltó decir que en vez de hacer periodismo hacen la propaganda de guerra que ustedes necesitan? ¿Por qué canales suyos no muestran nuestras tropas en Crimea? No hubo mucha respuesta sobre eso, ¿no? Pero se lo dijo en público, trascendió. Bueno, muestren nuestras tropas. ¿Tenemos tropas rusas en Crimea? Muéstrenlas. Díganle a CNN que las muestren. Ahora, esto también nos recuerda que allá en 1853-54, las grandes potencias occidentales se enfrentaron a los zares, precisamente en la península de Crimea, ¿no? Del Mar Negro. Y ahí hay bases importantísimas que representan la geopolítica y la mano militar de Moscú. La cosa se está manejando ahora en planos de declaraciones y jugadas de ajedrez y de inteligencia, pero no es cualquier cosa lo que está ocurriendo. Y los acontecimientos en pleno desarrollo nos demuestran que en todas las áreas de roce hay manifestaciones de fuerza. Decía Kerry, ¿por qué CNN no muestra a las tropas rusas en Ucrania? Vladimir Putin prepara a Rusia para una larga confrontación con Occidente, según algunos analistas. Y Putin ha dicho, a algunos países les gustaría ver a Rusia desmantelada como desmantelaron a Yugoslavia. Más claro. Y esto que estamos viendo es Chechenia, Grozny. Un enfrentamiento con rebeldes en Chechenia deja 9 combatientes muertos y 10 policías además. Mientras tanto, Kerry, pongamos esto en su lugar. Al menos, como les decía, 9 combatientes rebeldes y 10 policías. Esto hay que poner las cosas en orden y entienda la situación en el teatro de operaciones. No es cuestión de dejarla e irse. Al menos 9 combatientes rebeldes y 10 policías han muerto este jueves en el transcurso de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y guerrilleros islamistas en el centro de Grozny, capital de Chechenia. No es cuestión de dejar ir estos elementos, ¿no? Esto es la realidad hoy, mientras se habla en otras áreas de diálogo y hay encuentros de más alto nivel. La desinformación es grande, pero la información es que 10 agentes muertos, una veintena de heridos, y en los enfrentamientos que se prolongan desde la madrugada, al menos 7 combatientes armados murieron abatidos por la policía cuando se habían atrincherado en la Casa de la Prensa en Grozny, después de mantener este tiroteo que les hemos mostrado,
Una operación antiterrorista desplegada por las autoridades chechenas continúa en estos momentos en torno a una escuela de la capital, donde ha sido localizado un grupo de 9 guerrilleros. La gente, testigo, sin poder actuar, ya no sabe qué decir, ¿no? Luisa Mudiyeva dice: fue muy aterrador y peligroso, no dejaban de tirotearse y bombardear durante toda la noche. Tienen miedo de encender la luz, vivimos muy cerca a la zona atacada por los terroristas. Y por supuesto que estaba preocupado por mi hijo, que es policía, estaba preocupado por él y por todo el mundo. Es todo lo mismo, todos somos hermanos. Y me preocupa mucho más lo que pueda pasar aquí con los niños. Vladimir Putin hoy decía, como les hemos adelantado, a algunos países les gustaría ver a Rusia desmantelada como Yugoslavia. Y prepara a Rusia para una larga confrontación con Occidente, decían los medios precisamente occidentales. La seguridad era estricta hoy, sobre todo en esta zona, pero también se reflejaba la tensión desde aquí hasta el Kremlin. Mientras esto ocurría en el teatro de operaciones, Vladimir Putin realizaba declaraciones durante el discurso anual sobre el estado de la nación en el Parlamento ruso. En un año marcado por la reunificación de Crimea y las sanciones de Occidente a Moscú y la ralentización de la economía. Amanecía el día y prometía ser muy periodístico, vaya que lo fue. El mandatario ruso ha denunciado en su mensaje a los parlamentarios que si no hubiera ocurrido lo de Ucrania, habrían inventado una u otra razón para impedir el crecimiento de Rusia. Las sanciones no son la reacción nerviosa de Estados Unidos o sus aliados ante nuestra posición hacia el golpe de Estado en Ucrania y no están relacionadas con la llamada primavera de Crimea. Si todo esto no hubiera pasado, se inventarían alguna otra excusa para contener la creciente fuerza de Rusia, ha dicho concretamente Vladimir Putin. Por eso Putin insistió en que Moscú no va a obedecer a la presión de Occidente respecto a la situación en Ucrania. ¿Para qué esta violencia en Ucrania?, se ha preguntado Putin. ¿Intentan convencernos de que esta es una política equilibrada que tenemos que obedecer ciegamente? Esto no sucederá. Gran Salón de San Jorge, recubierto de puro oro desde las paredes al techo. Спасибо. Прошу вас. С Россией. Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное. Para Rusia, Crimea, Antigua Korsum, Chersoneses, Sebastopol, tiene un importante significado sagrado de la civilización, lo mismo que el monte del templo en Jerusalén para los que confiesan el Islam y el judaísmo. Y así es exactamente como lo haremos tratar de aquí para siempre. Y luego tocó el tema de Ucrania. Lo que vemos ahora en Ucrania, la tragedia en el sureste, ha confirmado que nuestra posición es la correcta. ¿Cómo es posible, sobre la base de estos hechos, apoyar un cese armado del poder, la violencia, los asesinatos? Tome los sangrientos acontecimientos en Odessa, donde las personas fueron quemadas vivas. ¿Cómo es posible apoyar los siguientes intentos de utilizar la Fuerza Armada para reprimir al pueblo en el sureste, que estuvo en desacuerdo con este trastorno? Voy a repetir, ¿cómo es posible para apoyar esto y además mantener discusiones hipócritas, dijo Putin, sobre el derecho internacional y los derechos humanos? Eso es puro cinismo. Al hablar de las sanciones, esto no solo es una reacción nerviosa de los Estados Unidos y sus aliados a nuestra postura en lo que respecta a los eventos y al golpe de Estado en Ucrania.
Ni siquiera en lo que se refiere a la llamada primavera de Crimea. Estoy seguro de que si todo esto no ocurrió, y quiero subrayar esto, mis colegas respetables, especialmente para ustedes, para los políticos que se sientan aquí en la sala hoy, aunque todo ello no hubiera tenido lugar, iban a venir para arriba con alguna razón más para contener la capacidad creciente de Rusia para tratar de influir en ella, o mejor aún, para utilizarla para sus propios objetivos. Nótese que el tema es más que delicado y no improvisa. Está redactado de antemano, es contundente y lo lee. Cada vez que alguien piensa que Rusia se ha convertido en demasiado fuerte, independiente, estos instrumentos se encienden inmediatamente. Sin embargo, no hay ninguna razón para hablar a Rusia desde una posición de fuerza. Incluso cuando Rusia se enfrenta a dificultades internas, como lo fue en la década de 1990 y a principios de la década del 2000. A pesar del hecho de que hemos estado tratando esto, y todos conocemos y recordamos nuestros enemigos de ayer como amigos cercanos y casi aliados, el apoyo al separatismo en Rusia desde el extranjero, incluida la información política y financiera a través de los servicios de inteligencia, era absolutamente obvia. Y no hay duda de que ellos habrían querido ver un escenario como Yugoslavia, del colapso, del desmembramiento para nosotros, con todas las consecuencias trágicas. Nosotros no permitiremos eso. Contundente, como no recordamos otro en los últimos años. Rusia va a estar abierta al mundo, dijo. Ha reiterado hoy que no se aislará a pesar de algunos gobiernos de ciertos países que intenten construir alrededor de Rusia una especie de telón de acero. Rusia estará abierta al mundo, a la inversión extranjera y a los proyectos conjuntos. Это представляет собой не только угрозу безопасности России, но и для всего мира, как раз в силу возможного нарушения этого самого стратегического баланса сил. Думаю, что это вредно и для самих США. Este discurso supone el mayor enfrentamiento con Occidente desde el fin de la Guerra Fría y con los problemas económicos llamando a la puerta, y el líder ruso ha afrontado directamente en esta alocución la situación de la península de Crimea y Ucrania y ha lanzado propuestas para sortear las consecuencias de la recesión y además la caída de los precios del petróleo, como consecuencia la fuerte devaluación del rublo, un 60% respecto al dólar en 2014 y casi 9% este año, que Putin quiere rebajar al 4%. Y el recorte de los presupuestos. Han seguido en directo el discurso 1.100 personas en este auditorio formado por los miembros de Consejo de la Federación, los senadores, el gobierno en pleno, los diputados de la Duma, la Cámara Baja, y la dirección del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, así como gobernadores regionales, presidentes de los parlamentos regionales, líderes de las 4 confesiones religiosas tradicionales cristianas del país, y ortodoxos y judíos, además musulmanes y budistas. Putin ha afirmado que Rusia no va a renunciar a sus relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, a pesar de las sanciones económicas que estos y otros países han impuesto a Rusia debido a la política de Rusia sobre Ucrania. Pero Moscú, dijo, también quiere fomentar los contactos con otras latitudes. Nuestro objetivo es conseguir tantos socios en Occidente como en Oriente. Vamos a ensanchar nuestra presencia en esas regiones donde no mezclan la política y la economía. En los últimos meses, Moscú se ha acercado a Pekín, con quien ha firmado varios acuerdos comerciales, especialmente en el sector energético. Esta semana Putin se encontró en Ankara con el presidente turco Tayyip Erdogan. Tras renunciar a la construcción del South Stream, que iba a llegar a Europa Central por el sur, Putin anunció la construcción de una tubería hasta Turquía, en una clara señal a la Unión Europea. El discurso también, que estamos viendo, dio para sacar músculo, aunque el jefe del Kremlin no lo usó para lanzar amenazas, sino para advertir que a Rusia no se le puede amenazar. El presidente ruso aseguró que Rusia no tiene intención de participar en una carrera armamentística, pero ha prometido que la capacidad defensiva del país estará preparada. Nadie conseguirá, añadió enfáticamente, nadie conseguirá la superioridad militar sobre Rusia. Ha insinuado Putin que ese objetivo podría ser el de los países occidentales cuando han dicho que las sanciones no tienen relación con la anexión a Crimea por parte de Rusia. Más contundente y el Salón de San Jorge de bote en bote. Cerraron con el
histórico y hermoso himno. Visiblemente emocionado, en un momento de su discurso dijo: recuerden cómo terminó Hitler, cómo acabó el deseo de Hitler de borrar a Rusia de la faz de la tierra. Y reiteró: el apoyo al separatismo en Rusia desde el exterior continúa. Quieren desintegrar a Rusia, querían hacerlo como hicieron con Yugoslavia. Fracasaron porque los detuvimos. Putin sostuvo que la creación del sistema global de defensa antimisiles de Estados Unidos representa una amenaza no solo para Rusia, sino también para todo el mundo. Gennady Zyuganov, líder del Partido Comunista, decía: creemos que el giro hacia la seguridad nacional, el patriotismo de Estado y una formación de calidad del personal es muy importante. Y en este sentido haremos lo necesario. Irina Yarovaya decía: creo que lo más importante que dijo fue el hecho de que un futuro de Rusia será fuerte, independiente y soberana, y todavía quedaremos amables y abiertos, listas para la creación. Tenemos nuestros propios planes de desarrollo y las soluciones que se ofrecen por parte del presidente para apoyar a las pequeñas empresas, para la seguridad y para traer la vuelta al capital a Rusia y la lucha contra la corrupción es un plan completo para el futuro desarrollo. Anton Sulyanov, ministro de Finanzas de Rusia. Cuando los precios del petróleo cayeron fuertemente, no se tomaron riesgos. Se especuló sobre si era más sensato invertir en moneda extranjera debido a que el rublo fue cada vez más barato y así sucesivamente. En cuanto los precios del petróleo se estabilicen, y esperamos esto va a suceder, la tasa del rublo también se estabilizará. Vean el tremendo salón dorado, y no es el único. ¿Recuerdan cómo cuando aquel presidente Bush hijo llegó a aquel salón y empezó a mirar aquello y quedó así? Fue insólito, ¿no? Se olvidó que todas las cámaras lo estaban tomando. El hombre de la calle también tiene su opinión. Alexei era quien hablaba y decía: usted sabe, yo estoy viajando mucho, hay muchos países, tantas mentes, así que no voy a sacar conclusiones decisivas por ahora. Por supuesto que vamos a estar bien, decía Natalia, otra residente. Vean esto, ¿no? Todo está forrado de oro, desde la época de los zares. Es impresionante, solo cuando uno está allí, y tuvimos la suerte por nuestro trabajo de estar allí, incluso por una causa de protocolo, nos quedamos solos tomando té, largo tiempo observando todo aquello que el paso del tiempo es impresionante. Veamos qué dice otra vez el hombre de la calle. Конечно, мы справимся. Да, в это очень хочется верить. Мы всегда со всем справлялись и будем справляться дальше. Natalia dice: por supuesto que vamos a estar bien. Tengo muchas ganas de que esto mejore. Y Vladimir dice: si vamos a gestionar todo, ¿de quién es la culpa? No es una pregunta fácil, es difícil. El hecho es que los estadounidenses no han cumplido con su palabra. Prometieron que la OTAN no se movería hacia nosotros. Y esto es muy importante. Es una amenaza para nosotros. Hemos empezado a reflexionar sobre eso, obviamente. Andrei dice: no estoy de acuerdo de que la culpa es de Occidente, pero sí creo que vamos a estar bien. Si no hubiera Crimea, habríamos llegado al mismo resultado. Tal vez no en una forma tan aguda, pero sería lo mismo. Mientras el hombre de Moscú se pregunta ¿hasta dónde va esto? Cumbre de cancilleres del ámbito europeo en Basilea, Suiza. Y aquí las cosas también estaban interesantes, ¿no? Una cumbre que se trae todo lo necesario para hacer frente a esta más que fluida situación por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y comienzan a llegar los pesos pesados. Algunos no están pesados y más simpáticos que otros, ¿no? Por ejemplo, aquí la que llega en primer lugar va a ser Federica Mogherini, la jefa de la política exterior, y luego es recibida por el titular, ¿no? Presidente de Suiza, Didier Buchhalter. Oportunidad de foto. Luego
unas palabritas y viene el viceministro de Grecia, Evangelos Venizelos, un cuarto bate de gran peso específico. Posteriormente lo haría el secretario francés de Asuntos Exteriores, Arlène Désir. La maestra de ceremonia anunciaba ahora a Frank-Walter Steinmeier, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Recuerden que en Alemania este no es el canciller. En Alemania el canciller es el jefe de gobierno. Él es ministro de Relaciones Exteriores, no hay equivalencia. Luego el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov. Todos son recibidos por el presidente suizo Didier Burkhalter. Aquí el canciller ucraniano Pavlo Klimkin. Luego el británico David Lidington. Y por su orden, el secretario de Estado John Kerry lo haría después del secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido. His Excellency Mr. Kerry, Secretary of State. Bueno, todo esto para la gran cumbre de Basilea, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, donde había muchos más pesos pesados, pero estos son los que les hemos mostrado hoy. Y Alemania defiende el acuerdo de Minsk como base para resolver el conflicto en Ucrania, que estaba ahí sobrevolando permanentemente todo lo que se hacía en la agenda, ¿no? Cualquiera sea el caso, uno de los que abrió fuegos, bueno, aquí se mandaron una bilateral, ¿no? Retrasaron todo el protocolo. El secretario Kerry aprovechó descaradamente el momento para hacer una mini bilateral y la de protocolo le dijo, señor, están trancando a todos los demás dignatarios que están llegando. Típicamente estadounidense, ¿eh? Frank-Walter Steinmeier salió al frente y fue en este momento el vocero de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. No hemos logrado tanto como nos gustaría tener. El peligro de una nueva escalada no ha sido evitado. A pesar de los acuerdos de Minsk, todavía hay tiroteos y la gente está muriendo. Pero nadie sabe dónde estaríamos sin los esfuerzos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Económica y Suiza. Seguramente no habríamos observadores en el este de Ucrania y no tendríamos los acuerdos de Minsk. Y nos gustaría estar lejos de la aplicación de los acuerdos de Minsk. Mit einer Beobachtergruppe in der Ostukraine unterwegs. Wir hätten sicherlich keine Minsker Vereinbarungen und wir wären nicht mal in dem Zustand. Por supuesto, continuará hoy a conformar las razones por qué el conflicto en el este de Ucrania. Esperamos un intercambio franco en el que vamos a dejar en claro que vemos las acciones de Rusia en Crimea como una violación del derecho internacional, que no podemos aceptar la desestabilización de Ucrania y espero que habrá una oportunidad para discutir la manera de superar la situación actual y los pasos a seguir juntos con el fin de salir de la crisis y la inminente, o digamos nuevamente inminente, conflicto militar posible. Die Destabilisierung der Ukraine nicht hingenommen werden kann. Ich hoffe darüber hinaus, dass es dennoch Gelegenheit gibt, auch darüber zu sprechen. Creo que hay elementos en los acuerdos de Minsk que deben aplicarse lo antes posible. Por ejemplo, la línea de finalizar el conflicto, que tiene que ser fija y aceptada por ambas partes, y las retiradas acordadas de armas y combatientes a 15 kilómetros como mínimo a ambos lados de la línea del cese del fuego. Herauszukommen. Ich glaube, dass es Elemente innerhalb der Minsker Vereinbarung gibt, die jetzt dringend realisiert werden müssen. Considero que el más urgente de estos momentos es el relativo a la línea de separación, ¿no? La línea de cese del fuego, a partir de la cual las fuerzas de ambos lados deben alejarse a una distancia de 15 kilómetros cada una y retirar su armamento pesado de esa área. Necesitamos ajustarnos al protocolo de Minsk, pero se deben cumplir sus puntos.
En primer lugar, el de la línea de separación. Kerry tuvo una oportunidad de reunirse con Lavrov. Y aquí, queda la gestualidad. ¿Quién toma cámara y dónde? Incómodo Kerry, tranquilo Lavrov, tiene muchas más horas de vuelo. Pero esto es una pelea con silenciador. Kerry y Lavrov hablaron de Ucrania, por supuesto, de Irán y de la amenaza yihadista. El secretario de Estado John Kerry y el ministro ruso de Exteriores mantuvieron hoy un encuentro bilateral en el que hablaron sobre Ucrania, las negociaciones nucleares de Irán y el grupo yihadista Estado Islámico. A su vez, la agenda de Kerry también fue mostrada allí. El encuentro se produjo durante la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y Seguridad Europea, que se celebra en Basilea. Y Lavrov le dijo a Kerry acá, pero no lo tomaron las cámaras, por supuesto. Lavrov le dijo aquí, así que tenemos tropas en Ucrania, ¿no? ¿Y por qué la CNN y cualquiera de sus grandes cadenas en Estados Unidos no muestran las tropas rusas en Ucrania? El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, aquí en pantalla, mantuvo este jueves un encuentro, como vimos, con el secretario de Estado John Kerry, en víspera de su cita en Basilea, Suiza. Ambos responsables políticos se estrecharon la mano y luego se pidió a los periodistas desocupar la sala. Entonces un periodista preguntó a Lavrov sobre su opinión acerca de las palabras de Kerry, de que presuntamente, supuestamente, cientos de militares rusos han muerto en Ucrania, como informa Rossiyskaya Gazeta. El ministro ruso contestó que no se trataba de una rueda de prensa, pero luego se dirigió a Kerry preguntándole, ¿de qué tropas rusas en Ucrania están hablando? Al no recibir una respuesta de Kerry, por lo menos no una respuesta clara de su interlocutor, le formuló otra pregunta. Si en Ucrania hay tropas rusas, entonces ¿por qué CNN y los canales estadounidenses no las muestran? Bueno, mientras tanto, esto es lo que ocurría en Crimea, en la base aérea Belbek. Los MK-30 de última generación, como los que tiene, gracias al comandante eterno Hugo Chávez Frías, la Fuerza Aérea Venezolana, casas de supremacía aérea, ya que no nos daban repuestos para los F-16, ¡oh, qué problema! Ahora tenemos MK-30 superiorísimos en todos los aspectos. El coronel Tajik Ajiyev, jefe de Estado Mayor de la División Aérea con sede en Belbek, dijo, las tareas a realizar son lo que se espera de estas aeronaves de alta capacidad. Desde el apoyo a las fuerzas en tierra en el campo de batalla hasta la segura destrucción de los blancos aéreos a cualquier altura, a partir de la más baja hasta la estratosfera. Podemos combatir a 18.000, 20.000 y 30.000 metros de altura. Por lo tanto, Rusia ha enviado parte de su fuerza aérea a la zona, esos Sukhoi 30 a la base aérea de Belbek, como estamos viendo, los helicópteros de apoyo táctico y de comandos, y tanto en los más altos niveles, ya casi en la estratosfera, como en vuelo rasante. El jefe del Estado Mayor de la División del Aire en Belbek dijo, nadie podrá hacer frente a este despliegue porque tenemos todo lo necesario. Nadie se atreverá a buscarnos una provocación. Bueno, aterricemos en la realidad de los mercados. Aquí tengo los resultados de hoy. El precio del crudo venezolano estable a $68.08. El precio de los esta OPEP, $67.31 a la baja. Sube, sin embargo, el West Texas, $67.85 y nos compensa en el promedio de la canasta, pero no mucho. También el Brent del Mar del Norte ha subido a $70.85. Baja la onza Troy de oro, 1.208,20. Baja también el precio del café, $182.88 el quintal. El precio del cobre en igual tendencia, 6.451 redondos la tonelada. Sube el níquel, 16.325 redondos la tonelada. Buena noticia para nuestros productores. Y la soja baja, 371,39 al cierre. Precio del euro, 1,23 respecto a la divisa estadounidense. No veo nada en los monitores de nuestros satélites que mejore lo que les hemos mostrado o lo que pensamos mostrarles en el segundo bloque. Breve corte y volvemos con el segundo bloque, como he dicho,
y no se lo pierdan, ya volvemos. Desde Londres, este escritor, Tariq Ali, nos presenta un espacio diferente con un punto de vista crítico, comprometido con la verdad. The World Today analiza la prensa internacional y desmonta sus objetivos mediáticos. Lo viste en nuestra plataforma en inglés. Ahora podrás verlo en nuestra pantalla en español. Todos los domingos. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y en medio de estas circunstancias, hoy está iluminada hoy la Estatua de la Libertad en Nueva York. Vamos a mostrarla un momento, señor director, porque cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Nuestro eslogan de más de 3 décadas, 4 décadas casi. Ahí la tienen, la gran dama. Recuerdan que eso fue un regalo de Francia, ¿no? Por la ayuda en uno de los conflictos. Volvemos a estudio, señor director. Bueno, ahora vamos a Washington. Nos mantenemos en la costa oeste, ¿no? Dejamos Nueva York y cruzamos el Potomac y nos vamos a Arlington y vamos al Pentágono. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta crisis este-oeste, un veterano curtido como el secretario de Defensa Chuck Hagel, por alguna razón presenta renuncia a ese importante cargo en la administración Obama. ¿Renunció o renunciaron? No lo sabemos. Pero vamos a mostrarle lo que son acontecimientos en pleno desarrollo de acuerdo a la versión oficial que nos llega. Y en ese sentido, la rueda de prensa del Pentágono, que hoy estaba suficientemente concurrida, dio lugar al menos a algunas declaraciones. I feel very confident and very secure about as I leave here that me siento muy seguro que a medida que me vaya de aquí, todos nosotros juntos como equipo hemos preparado esta institución en los últimos años para hacer frente a estos grandes temas que están por delante. Estos grandes temas son todavía indefinibles. Sabemos que algunos de ellos son desafíos a largo plazo y yo creo que hay que saber cuándo hay que dejar también los temas. Luego dijo, no hubo diferencias importantes en cualquier área. Ese no es el motivo por el cual me voy. Claro que siempre hay cuestiones de estilo y cómo hacer las cosas. Y son cosas que mueven lo suficientemente rápido la agenda. Pero este país, como he dicho, está bien servido al tener un presidente como el presidente Obama, que es reflexivo, que es cuidadoso. Este es un momento en que una nación poderosa, la nación más poderosa de la Tierra, debe tener cuidado en la aplicación de su poder. President Obama, who is thoughtful, who's careful. This is a time that a powerful nation, the most powerful nation on earth, must be very wise in its implementation of its power. Vieron la advertencia que deja, ¿no? Obama comparecerá junto a Hagel en la Casa Blanca a partir de las 11:10 hora local, las 16:11 GMT. Y el New York Times, el primero en informar la renuncia, aseguró, citando a los altos funcionarios de la Casa Blanca, que no identificó, que Hagel deja el Pentágono por presiones del propio Obama, que busca un cambio de estrategia en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Y este es el otro tema, ¿no? Policía que le hace una llave en el cuello a un negro y lo asfixia y muere. Ahora el oficial blanco, Daniel Pantaleo, genera otro problemón de tipo racial. ¿Cómo se subsana esto? Va a ser difícil. Incluso esto llegó casi a opacar para algunos la renuncia nada menos que del secretario de Defensa de los Estados Unidos por presuntas discrepancias con el presidente. Michelle Ogunzanya. Creo que fue muy triste, creo que una vida se pierde y yo creo que la gente tiene que tener en cuenta las grandes tácticas que se utilizaron. Quiero que nos presten atención a su grito de ayuda. Esto es muy triste. Yo solo espero que las protestas sean tranquilas y todo el mundo se mantenga en calma y espero que podamos resolver esto para que no se vuelva a ocurrir.
nothing like this happens again. Creo que fue una estupidez. Yo no sé de dónde sacan esos jurados, pero creo que deberíamos haber arrestado a este hombre porque lo hizo, porque creo que eso no era cierto. Realmente creo que estaba equivocado. Si pones a alguien en un estrangulamiento, debe estar acusado por ello. No puede ser que se salga con la suya. Y aquí William dice, bueno, el tipo es un tipo grande, más grande que 3 o 4 oficiales que lo llevaron hacia abajo. Entonces, ¿cómo se asfixia o se maltrata hasta matarlo? No veo eso. Suena raro que los oficiales, haciendo lo que debían hacer, tuvieran esas consecuencias. ¿Ves lo que estoy diciendo? ¿Por qué un tipo grande? Él no es un hombre pequeño. Así que los oficiales fueron exonerados. Así que no creo que haya nada malo, juegos previos. Aquí hay algo raro en todo caso. Kimball Hinton dijo, esto es terrible, por supuesto que es una tragedia, mientras no tratamos de ir a quemar hasta Nueva York. A veces se gana, a veces se pierde. Es una situación triste todo el camino y todo alrededor. Eso es lo que es. And, it's a sad situation all the way around, really. But, it is what it is, you gotta... It's too long. Me dice, se trata de 2 leyes que tenemos. Uno para otro conjunto y otro para nosotros, refiriéndose a los negros, ¿no? Nosotros somos malos, nosotros somos muy malos, sí. El policía blanco salió absuelto. La polémica de la llave del estrangulamiento que mató a Eric Garner. Y el hombre negro desarmado a quien trató de arrestar por vender cigarrillos sueltos en la calle, murió. Un hecho que ha causado extensa polémica y es la táctica que la gente utilizó durante el intento de arresto, la llamada llave de estrangulamiento que se pudo observar en un video que dio vueltas por el mundo. Cuando salió a luz el video del incidente del comisario de la policía, Beth Patton, cualquiera sea el caso, el reverendo Al Sharpton, fundador de la cadena de acción nacional, decía... Estamos lidiando con una crisis nacional donde los últimos 90 días a partir de estos 3 casos, un niño de 12 años de edad en Cleveland, otro funeral justo el de hoy, ¿cuántas personas tienen que morir antes de que la gente entienda que esto no es una ilusión? Esta es la realidad de América y esto tiene que llegarse a un acuerdo. Y luego el reverendo Al Sharpton, fundador y presidente de la Red de Acción Nacional, decía... Aquí y ahora esto tiene un hombre estrangulado hasta la muerte. La cinta de video dice 11 veces, no puedo respirar, lo dice 11 veces. Es contra las directrices del Departamento de Policía hacer una llave de presa. Gwen Carr, la madre de Eric Garner, dice, estoy realmente decepcionado con la decisión del gran jurado esta noche. No sé qué video estaban viendo, evidentemente no era el mismo que el resto del mundo sí vio y estaba mirando. I don't know what video they were looking at. Evidently, it wasn't the same one that the rest of the world was looking at. Y luego la madre de la víctima dice, porque necesitamos todo su apoyo, sí queremos un rally. Queremos una manifestación, pero en paz. Hacer una declaración, pero que sea en paz. Yeah, we want you to rally, but rally in peace. Make a statement, but make it in peace. Y con esa tranquilidad habla de la muerte. Y ahora, la viuda de Eric Garner. Por supuesto que no, el tiempo para el remordimiento habría sido cuando mi marido estaba gritando, déjenme respirar. Eso habría sido el momento para que él mostrara algún tipo de remordimiento o algún tipo de atención durante la vida de otro ser humano. Cuando él gritó 11 veces, no puedo respirar. Así que no hay nada que él o sus oraciones o cualquier otra cosa me haga sentir diferente. No, yo no acepto sus disculpas, no me importa un bledo sus condolencias. No me podría importar menos. Él, el policía, todavía está trabajando, todavía está recibiendo su cheque de pago, todavía está alimentando a sus hijos. Y mi marido es de 6 pies, está bajo tierra. Nueva York sigue siendo el teatro de operaciones de la indignación. Esto es Manhattan, West Side, Highway, todos detrás de las líneas en paz.
Manifestaciones en Nueva York tras decisión de no enjuiciar al policía blanco. Varias personas arrestadas luego de una manifestación en las cercanías del Rockefeller Center contra la decisión del gran jurado de no enjuiciar al policía blanco responsable de otra muerte de un padre de familia negro. Importantes fuerzas de policía desplegadas en la ciudad tras esta decisión judicial, la segunda del mismo tipo, tras la que dejó en libertad el 24 de noviembre a un policía blanco que mató a un joven negro en Ferguson, Missouri. Lo mostramos aquí, lo que provocó violentas protestas. Cientos de manifestantes se dieron cita en el barrio Rockefeller Center en Manhattan, en medio de los turistas llegados para admirar el tradicional árbol de Navidad que debía ser iluminado precisamente esta noche. La policía, que había bloqueado completamente la Sexta Avenida, detuvo a varios activistas que intentaron sentarse en la calzada. Hacia el fin de la tarde, caída la noche, otra manifestación tuvo lugar en la estación Grand Central, donde alrededor de 50 manifestantes se tiraron al piso simulando estar muertos antes de clamar: "No puedo respirar, no puedo respirar", las palabras pronunciadas por Eric Garner, de 43 años, antes de morir de un paro cardiorrespiratorio al ser tomado por el cuello con una llave por un policía el 17 de julio en Staten Island, en Nueva York. Otras protestas tuvieron lugar en ese barrio de la Gran Manzana. Daniel Pantaleo, el agente de 29 años, ¿no?, que sujetó a Garner por el cuello, una práctica prohibida en los manuales de la policía, fue dejado en libertad por el jurado de acusación que examinó su caso este miércoles, a pesar de que el médico forense de la ciudad había estimado que el verano boreal en realidad se había tratado de un homicidio. Eso fue lo que dijo el médico forense. The whole world's watching. Los manifestantes que trancaron un poco el tránsito y tenían pancartas que decían: "Negro vive la materia y acusa al sistema". Otro decía: "¿A quién llamar cuando el asesino lleva una placa de policía?". Nueva York protesta por la muerte de otro negro muerto a manos de un policía blanco. La decisión del jurado investigador de no procesar penalmente al policía blanco que causó la muerte por asfixia a un hombre negro mientras trataba de arrestarlo por vender cigarrillos sueltos en la calle desató protestas en Nueva York, mientras los inconformes comparaban el caso con la muerte del joven Ferguson en Missouri. Nos vamos a Washington. Obviamente Obama. When it comes, as we've seen unfortunately in recent days, to our criminal justice system. Cuando se trata, como hemos visto lamentablemente en los últimos días, en nuestro sistema de justicia penal, demasiados estadounidenses sienten una injusticia profunda cuando se trata de la brecha entre nuestros ideales declarados y cómo las leyes se aplican en el día a día. Debo mencionar que antes de venir aquí tuve la oportunidad de hablar con el alcalde Bill de Blasio en Nueva York y yo le encomendé por su trabajo ayer y por la forma en que los neoyorquinos están participando en protestas pacíficas y esta actitud constructiva. No era más en la Casa Blanca como nosotros el lunes, mientras comenzamos a tomar algunas medidas concretas para fortalecer la relación entre la policía y las comunidades negras. Tengo la intención de tomar más medidas con líderes como él en meses por delante, pero más allá de lo específico y de este tema, tiene que ser abordado todo el problema, asegurándose de que la gente tenga confianza, que la policía y el cumplimiento de la ley y la actitud y la función de los fiscales está sirviendo a todos por igual. Esta es la cuestión más amplia de restauración en un sentido de propósito común. Bueno, hoy el amigo presidente de la hermana República de Ecuador era protagonista. Las venideras vuelvan su mirada hacia el pasado, buscando explicaciones a su presente. Ineludiblemente encontrarán tu nombre. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, encabezó el homenaje al primer mandatario de Uruguay, José Pepe Mujica.
le entregaron la Orden Nacional del Gran Collar. Los pueblos de América aquí representados, te decimos, el mañana crecerá de la semilla fértil que tú has sembrado en este nuestro presente. En nombre de los 15 millones de ecuatorianas y ecuatorianos, y creo no equivocarme, con todo respeto, en nombre de los 500 millones de latinoamericanos representados en UNASUR, queremos agradecerte y reconocerte, querido presidente. Toda América Latina, no solo tu Uruguay, te reconoce. Cuando caminas entre la gente casi sin escolta ni seguridad, cuando apriete la hambre y entras por un pan en la primera tienda que encuentras abierta, cuando refugias en el palacio presidencial a los indigentes, tu pueblo te reconoce y se identifica contigo. Cuando reniegas de las circunstancias que no puedes cambiar, cuando le ayudas a reparar el techo dañado a tu vecino en la madrugada, cuando te ríes de los protocolos, cuando llevas en tus brazos a Manuela, tu mascota a la que le falta una patita y que se cuela entre las alfombras rojas sobre las que pasas de largo. Tienes razón al decir que vivir mejor no solo es tener más, sino ser más feliz. Son dos cosas distintas. Hacia allá están encaminados nuestros esfuerzos. Ser felices, el buen vivir, hacia lograr una patria grande sin miseria, pero también sin opulencia, digna, feliz, sencilla, como de nuestro pueblo, pero feliz, la patria del buen vivir. Nuestros pueblos no pueden esperar más. Se han despertado y su paso de gigantes entre selvas, páramos, montañas, pampas y playas nos empuja a desterrar de una vez y para siempre la sujeción, la exclusión, la miseria. Gracias por tu ejemplo, compañero presidente. En marzo se acaba tu periodo. Dios te bendiga a ti, a Lucía, en esta nueva etapa de tu vida. Pero en nombre de un país hermano agradecido, en nombre de una patria grande agradecida, permíteme otorgarte, teniendo ese inmerecido privilegio, permíteme otorgarte el collar con la máxima distinción que da el pueblo ecuatoriano, la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar. Pepe, se van a parar. Pepe, piden tu reelección. Excelente, yo lo hice para radio. Este es el hombre que nos contó aquí en nuestro estudio, Pepe Mujica, que estuvo 8 años dentro de un aljibe para que se volviera loco y el único ser viviente con el que se encontraba era una rata en la madrugada o una cucaracha y guardaba trocitos de pan para la rata. Nunca hemos visto al Pepe con corbata, pero miren qué collar.
Queridos compatriotas, todos, queridos compatriotas, señores presidentes, colegas de estos años de avatares, señores cancilleres, yo les tengo que agradecer infinitamente. Soy un paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo... El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Y por eso aguanté. Pero no soy ningún fenómeno. En realidad, los años de cana que me comí fue porque me agarraron, me faltó velocidad. No tengo vocación de héroe. Tengo sí una especie de fuego adentro. Me retó en la injusticia social, la diferencia de clase. Creo que el hombre es un animal gregario que vivió el 90% de su historia arriba del planeta, en familias, en grupos familiares. Es un mono raro que no puede vivir solo, necesita de los demás. Y ese es su disco duro es social. Por eso tiene razón Aristóteles, el hombre es un animal político. Y lo es, porque no es un felino. Necesita de la sociedad, se dé cuenta o no se dé cuenta. Pero la historia, el devenir, ese 10% de la historia del hombre arriba de la tierra, no el 90%, es responsable de nuestra civilización, que nos dio cosas hermosas. Al fin y al cabo, en este siglo vivimos 40 años más que lo que vivían en promedio hace 100 años. Al fin y al cabo, yo sé que hay hambre, pero hay el doble de población, y hay el doble cantidad de alimentos. Lástima que tiramos casi el 30% de la comida que producimos. Ni siquiera se la damos a los perros, menos se los damos a la gente pobre. Esas son las contradicciones de nuestra civilización, desnuda, clara, agresiva, que nos dan razón, nos cargan las baterías para seguir luchando. Nunca el hombre tuvo tanto como hoy. Nunca. Nunca tanto conocimiento. No me canso de repetir y recordar los 2 millones de dólares por minuto. Se gastan en el mundo 2 millones de dólares por minuto en presupuesto militar. Decir que no hay plata en este mundo para un gigantesco plan Marshall que recorra toda la tierra a favor de los pobres, para integrar a la vida humana a los millones de pobres y agrandar la demanda de este mundo, decirme que no hay recursos es no tener vergüenza. Bueno, el Pepe tiene todas las aristas que se le pueda ver, es un personaje tan multifacético, ¿no? Y nunca lo vimos con corbata, ciertamente, ¿no? Tal vez sea bueno recordar alguna de las anécdotas que lo caracterizan, que después de haber estado, y lo contó aquí en nuestro dossier,
Estuvo 8 años en un aljibe para que se volviera loco, no tenía ni con qué suicidarse, que nunca fue su intención. Y guardaba trocitos de pan, mendrugos de pan de la mísera ración que le daban para que se muriera en ese pozo y se enloqueciera, o se diera la cabeza contra las paredes, para darle de comer a una rata que aparecía entre las 2 y las 3 de la madrugada. Y la otra forma de vida que en esos 8 años pudo tener al alcance de la vista era una cucaracha. Lo contó aquí. Ese es el Pepe que no pudieron quebrar, el ex guerrillero Tupamaro. Los tupamaros cambiaron la filosofía de toda la guerrilla, porque en un país como Uruguay, que como les dije, volarlo de norte a sur y viceversa, es como volar sobre un billar, campos verdes estupendos para la ganadería, la agricultura, no hay donde esconderse. Entonces la guerrilla, la única manera de esconderse si era guerrilla urbana. Y eso cambió todo el manual y volvió loco a los de la CIA, ¿no? Había gente, había gente que estaba gerenciando o subgerenciando un banco y decía, me tengo que ir al odontólogo. Iba al odontólogo, iba y asaltaba otro banco y entregaban inmediatamente el dinero ese a otros guerrilleros que lo estaban esperando. El hombre volvía y decía, estuvo fuerte esto, y vamos a seguir trabajando. Pepe es el hombre que llegaba en motoneta en su primer mandato como parlamentario y se estacionaba donde paraban los carros de los diputados y los senadores. Y entonces, aquella anécdota increíble que nos contó aquí, ¿no? Bueno, él no la contó, esta la sabemos. Viene uno de los guardias y dice, este viejito se equivocó y se estacionó donde los diputados. Y entonces le dice, señor, disculpe, yo no lo voy a sacar de aquí, es un hombre mayor, pero... Señor, disculpe, ¿usted va a tardar mucho ahí? Y el Pepe dijo, venía con su primer mandato de diputado. Bueno, no sé, si me dejan 5 años. Es el Pepe. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, el programa Decano, Dossier, finaliza aquí. Y como productor y conductor les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.